Estas lecturas tienen se puede hacer una síntesis de ella, que viene a ser toda la relación entre el amor de Dios a los hombres y el amor que los hombres deben a Dios y cómo se practica ese amor a Dios. La primera lectura del profeta Ezequiel muestra todo ese campo lleno de huesos secos, que de pronto esos huesos empiezan a tomar carne, nervios, se le empieza a poner la piel y de pronto tienen vida y se hace un gran ejército. Eso es un símbolo de lo que pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel poco a poco se fue apartando de la verdadera fe y la verdadera religión fue quedando como un hueso seco, ¿no? Fue quedando sin vida, ellos adorando ídolos, un ídolo que llamaba Baal, al cual le ofrecían los bebés, los niños recién nacidos, eran quemados en ofrecimiento al dios Baal. Y bueno, allí los judíos fueron perdiendo la fe, a pesar de que Dios mandaba continuamente profetas avisando los desvíos en que estaban cayendo y anunciando un gran castigo. Bueno, ellos continuaron en ese mal camino, y ahí viene la invasión de Nabucodonosor, en que incendia el templo, destruye el templo, queda hecho en ruinas y se deporta a todas las personas principales de Israel, a todos los jóvenes, las personas que estaban en edad de producir, y solo deja enfermos y ancianos en Israel. Y bueno, viene lo que se llama el cautiverio del pueblo judío por 70 años en Babilonia. Entonces acá el profeta Ezequiel está hablando a los judíos que están cautivos en Babilonia y le está trayendo la esperanza de que van a volver a Israel. O sea que el amor de Dios se va a derramar en ellos, que Dios va a perdonar todas esas faltas que ellos tuvieron y que van a como dice, yo los voy a abrir las tumbas de ustedes, los haré salir de ellas y los haré volver, pueblo mío, a la tierra de Israel. Tumbas significa que ellos estaban muertos a la vida de la gracia, o sea, ellos se habían apartado completamente de la verdadera fe, y es como la iglesia llama a las personas que están en pecado mortal, son muertos; a los que están en estado de gracia son vivos. Por eso hay sacramentos de muertos y sacramentos de vivos. Por ejemplo, la confesión es un sacramento de muertos porque es lo que devuelve la gracia de Dios. El bautismo también, porque la persona, el que se va a bautizar, está en el estado de pecado, el pecado original. En cambio, sacramentos de vivos son la comunión, porque se necesita estar en estado de gracia para recibir la comunión, la confirmación, el casamiento, la unción de los enfermos, el orden sagrado. Entonces, eso significa de que Israel va a retomar el buen camino, porque el castigo cesó y va a volver a la tierra de Israel, que vendría a ser la tierra donde ellos van a practicar la verdadera fe. Bueno, si vemos el Salmo, también se refiere a eso. Dice: los que iban errantes por el desierto solitario, sin hallar el camino hacia un lugar habitable, estaban hambrientos, tenían sed y ya les faltaba el aliento.
O sea, ellos estaban completamente desnorteados allí en ese cautiverio y de pronto ellos vuelven por ese decreto misterioso del rey de Persia en que les permite volver a Israel y hasta les da dinero y les da ayuda para que puedan reconstruir el templo. Entonces por eso dice, den gracias al Señor por su misericordia, por sus maravillas en favor de los hombres, porque Él sació a los que sufrían sed y colmó de bienes a los hambrientos. Porque ellos, empezaron a pedir perdón y arrepentirse de toda la mala vida que estaban llevando. Y aquí en el Evangelio vemos Jesús respondiendo esas preguntas capciosas que le hacían los fariseos. Él había discutido con los saduceos, que eran el partido que no creía en la resurrección, los judíos que no creían en la resurrección y que estaban influenciados por toda la cultura griega. Y eran los dos partidos, fariseos y saduceos. Y como Jesús les refutó todas sus malas ideas y sus malas premisas, los fariseos, que igual eran enemigos de Jesús, como habían derrotado, Jesús había refutado todas las falsas ideas de los saduceos, se hicieron por unos momentos amigos de Jesús. Y ahí Jesús les dice, ellos le preguntan para ponerlo a prueba, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y ahí Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Y el segundo es semejante al primero, amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces, para practicar el amor de Dios y para retribuir todo el amor que Dios nos tiene, una de las cosas importantes es el amor al prójimo. Y es lo que San Pablo dice, ¿cómo vas a amar a Dios que no ves si no amas al prójimo que ves? Entonces, el preocuparse por el prójimo, por la santificación del prójimo, por llevarlo hacia el verdadero camino, hacia la verdadera fe, es una de las funciones de todo cristiano. Por el bautismo somos profetas, sacerdotes y reyes. Entonces tenemos obligación de ese apostolado junto al prójimo y de querer santificar al prójimo y llevarlo hacia Dios. Eso lo hizo San Pío X en forma amplia, universal, porque era Papa, y hoy justo estamos celebrando la memoria de él. Él, entre varias reformas que hizo en la Iglesia, él es siempre preocupado por la santificación de las personas, hizo que la primera comunión se podría recibir apenas se tuviese uso de razón, o sea, 6, 7 años ya se podía recibir la comunión por ese decreto de San Pío X. Eso retrasó mucho toda la decadencia moral en el mundo, porque la inocencia de los niños se mantenía mucho más firme por la comunión a edades más tempranas. Luego también impulsó la comunión todos los días, que era una cosa rara hasta ese momento. Solo se comulgaba en principio los domingos y a veces menos. Él impulsó la comunión diaria. Luego, él refutó toda una herejía que se estaba introduciendo en la Iglesia, que llamaba el modernismo, que quería que la Iglesia se ocupara más de las cuestiones sociales, abandonando las cosas religiosas, la verdadera fe. Hizo toda la reforma, hizo el Código de Derecho Canónico. Él juntó hasta ese momento
todos los decretos, todas las enseñanzas que la Iglesia fue elaborando durante toda su vida y los juntó en un código que llamó el Código de Derecho Canónico, que fue el primer código que al final fue aprobado por el Papa sucesor, Benedicto XV, porque él murió ya al final cuando ya se estaba por editar el código. Y así San Pío X hizo, él por ejemplo, otra de las grandes reformas que hizo, permitió que hasta ese momento solo el catecismo a los niños solo podía ser impartido por los sacerdotes. San Pío X instituye los catequistas, por eso es el patrono de los catequistas y siempre el día de la catequesis es cercano a la fiesta de San Pío X, porque él permitió que laicos bien instruidos, bien formados, pudiesen también dar catequesis a los chicos, con lo cual expandió mucho más el catecismo. Y así todo el pontificado de él fue una restauración, como él decía, de todas las cosas en Cristo. Él tenía también cosas milagrosas. Cuando él celebraba la misa y en la elevación del cáliz y de la hostia, él levitaba, o sea, se levantaba, visto por muchas personas. Y bueno, y también una persona muy humilde, porque él era patriarca de Venecia como cardenal y era tan pobre que para ir a Roma, para el cónclave, tuvo que pedir prestado el pasaje de ida y vuelta de tren de Venecia hasta Roma. Y así él también tenía muchos dichos espirituosos, porque él se llamaba José Sarto, el nombre civil de él. Él entra con el nombre de Pío X, siguiendo al anterior Pío IX, que había sido un papa que había sido muy luchador en el siglo XIX. Y mucha gente le decía, pero usted es un santo. Entonces él respondía, no, yo no soy santo, yo soy Sarto, que era el apellido de él. Bueno, entonces pidamos mucho a San Pío X que nos dé ese fervor apostólico junto no solo a los chicos, sino a todos, para que donde estemos siempre llevemos el perfume de Cristo a los ambientes por los cuales frecuentemos.